Unidades mínimas. Semas. ¿Qué son los semas? Los semas son rasgos de significado distintivo mínimo, es decir, unidades de significado que poseen toda palabra. Se define como sema a la unidad mínima de significación. Los semas pueden denominar rasgo y componentes semánticos. Tipos de semas. Existen dos tipos de semas. Semas comunes son las características que comparten un conjunto de palabras. Diferenciales son las características que difieren a un conjunto de palabras. Por ejemplo, semas comunes, conjunto de palabras: cuchara, cuchillo, tenedor. El sema común de esas palabras sería: son herramientas de cocina, se usan en algunos oficios y son de diferentes materiales. Diferenciales, conjunto de palabras: cuchara, cuchillo, tenedor. Semas diferenciales sería: utensilios de mesa, se usa para degustar alimentos en caldo, tiene una hoja plana, filosa, se usa para cortar, una cabeza con dientes largos a modo de clavos y se usa para sostener los alimentos. Lexema es el elemento que contiene el significado de una palabra. Tradicionalmente se le conoce como raíz. Por ejemplo, deshidratación. Su prefijo sería des, que indica la realización de una acción. El lexema sería hidr, que hace referencia al agua. El sufijo sería ción, que hace referencia a una acción. Archilexema, lexema el cual su significado se incluye en otros lexemas de significado más específicos que pertenecen a una misma categoría. Por ejemplo, asiento. Su archilexema sería taburete, sofá, silla, etc. Mamíferos, archilexemas: caballo, vaca, perro. Semema es el conjunto que define el significado de las palabras. Por ejemplo, mesa, mueble, generalmente de madera, que se compone de una tabla horizontal sostenida por una o varias patas. Sirve para poner los alimentos. Archisemema, semema que comparte todos los sememas de un campo semántico. Por ejemplo, productos de limpieza. En esta categoría entra el cloro, el fabuloso, el jabón y el suavitel. Relaciones semánticas. Se refiere a la relación que existe entre los significados de las palabras, entre los significados de frases o entre los significados de las oraciones. Existen 8 tipos: monosemia, polisemia, homonimia, paronimia, sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia. Monosemia son aquellos cuyo significante se asocia a un solo significado. Por ejemplo, radiólogo se especializa en hacer diagnósticos y tratar enfermedades. Otro ejemplo sería fémur, que es el hueso del muslo. Polisemia, que es una palabra que tiene varios significados. Por ejemplo, estrella es un cuerpo celeste con luz propia. Otro significado sería persona que sobresale en su profesión. Otro ejemplo, banco. Cuando decimos la palabra banco, podemos estar refiriéndonos al banco de peces o al objeto para sentarnos. También puede ser el establecimiento al que acudimos para algún préstamo, algún retiro o un depósito. También está la palabra sierra. La palabra sierra podemos referirnos a la cordillera de las montañas o a la herramienta que usamos para cortar la madera. Homonimia. Son palabras que se pronuncian o se escriben igual, pero tienen un significado diferente. También su origen va a cambiar. Por ejemplo, vino puede ser del verbo venir o de bebida alcohólica. Otro ejemplo, vela, cilindro de cera o del verbo velar. Por último, capital. Podemos referirnos a la ciudad de un país o simplemente a la suma de dinero. Hay dos tipos de palabras homónimias:
El primero, homonimias homófonas, que son aquellas que coinciden en la pronunciación, pero su escritura va a cambiar. Por ejemplo, hasta, que es el cuerno de un animal, y hasta con H, que es una preposición. El segundo ejemplo es vasto, que significa tosco, grosero, y vasto, que es amplio. El segundo tipo es homonimias homógrafas. Son las que coinciden tanto en la pronunciación como en la escritura. Por ejemplo, heroína puede ser femenino de héroe y heroína podemos referirnos a una droga. Paronimia, palabras que son fonéticamente parecidas unas a otras, pero se trata de palabras diferentes. Por ejemplo, hombre, hambre, especia, nos referimos a un condimento, especie, a una clase, tipo. Adaptar sería ajustar, adoptar, adquirir, prever, pronosticar, proveer, suministrar. Sinonimia son aquellas palabras que tienen el mismo significado. Por ejemplo, almanaque, calendario. Pueden ser absolutas. Son aquellas entre las que no hay ninguna diferencia contextual, cultural o regional en los significados. Por ejemplo, casa, hogar, ceguera, invidencia, cronómetro, cronógrafo, computador, ordenador. Relativos son aquellas en las que hay diferencias de uso asociadas a una u otra palabra. Por ejemplo, silla, asiento, lejos, distante, jovial, alegre, pasivo, calmado. Antonimia son las palabras que tienen significados contrarios. Hay tres tipos. El primero, antónimos propiamente dichos, también llamados graduales. Son aquellos que admiten grados intermedios. Por ejemplo, bueno, malo, fuerte, débil, frío, caliente. El segundo tipo es antónimos complementarios. Son aquellos que no admiten grados. Si se niega uno de los significados, automáticamente se afirma el otro. Por ejemplo, vivo, muerto, leal, desleal. El tercero sería antónimos recíprocos. Son aquellos en los que un significado implica el otro. Por ejemplo, dar, recibir, pagar, cobrar, padre, hijo. Hiperonimia, palabra cuyo significado incluye el de otra u otras palabras. Por ejemplo, deporte, mueble, mamífero. Hiponimia, palabra cuyo significado está incluido en el de otra, da carácter más general. Por ejemplo, golf, fútbol, baloncesto, atletismo, cómodo, mesita, escritorio, armario, gato, perro, lobo, ballena, ratón. Estos ejemplos de hipónimos pertenecen a las categorías que se dieron en los ejemplos de hiperónimos. Por ejemplo, en deportes entra el golf, el fútbol, baloncesto, atletismo. Finalmente, esos fueron los 8 tipos de relaciones semánticas.